Les agradezco esta oportunidad porque me permite compartir algunas ideas con profesionales de alto valor, con profesionales que conocen a profundidad la dinámica social y económica del país, y que en este caso posiblemente para algunos sea reiterarles algo que ya conocen, para otros será un poco menos. Pero yo me vi envuelto en esta situación de los transgénicos desde aquella época, en los años, a comienzos de la década de los 2000, cuando fui a cumplir funciones públicas a La Paz. De todas maneras, ya antes de hacerlo, dirigiendo la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Confederación Agropecuaria Nacional, la temática de los transgénicos ya venía presionándonos para que Bolivia dé el gran salto hacia adelante y los adopte. Yo les voy a decir que en esa época la discusión comenzaba, no tuvimos el tiempo suficiente para llevar adelante los procesos que hubiesen adelantado en casi 18, 19 años la adopción de algunos transgénicos que ya estaban en boga, pero nunca es tarde para hacerlo. En ese sentido, pues hace 2 o 3 meses atrás, cuando el gobierno de transición tomó la decisión de ir un paso más adelante, que ya había sido comenzado en las gestiones del presidente Mesa, en las gestiones del MAS, el paso final que adoptó este gobierno fue emitir un decreto supremo que abreviaba los espacios de tiempo para el estudio y la evaluación de la adopción de más de un transgénico. Fue a raíz de esta situación que, con el conocimiento previo y por supuesto el conocimiento del sector, yo me involucré de manera más directa, generando opinión, escribiendo sobre el tema de los transgénicos, y fundamentalmente también para reaccionar a lo que yo considero son opiniones más vinculadas con el hígado que con la racionalidad de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que financiadas por otros intereses del mundo, que le echaron con todo para despotricar contra la parte negativa de los transgénicos y el enorme daño que le estuviesen ocasionando a nuestra agricultura, a nuestra economía y a la sociedad y la población en su conjunto. De tal manera de que mi reacción no es una reacción hormonal, mi reacción pretende informar, orientar, explicar con la facilidad de quien no es un tecnólogo. Yo no soy tecnólogo, no soy un científico del área de los transgénicos, pero sí soy un profesional que entiende el por qué estos insumos de biotecnología son importantes para sacarnos de la oscuridad tecnológica en la que Bolivia ya está hace 25 años. Ese es un poquito el trasfondo de esta situación, y reiterarles mi agradecimiento por compartir estos minutos con ustedes y por supuesto luego predisponerme a todas las preguntas que quieran hacerme, sean en contra o a favor. Les prometo que no me voy a enojar, voy a responder con el paradigma de la democracia y la tolerancia. Bueno, vamos adelante rapidito, querido Pepe. Pasemos. Ya, esta presentación está prácticamente planteada en 5 temas. El primero es una mirada muy rápida a lo que significa el sector agropecuario en la economía nacional. El segundo, un poquito la contextualización e impactos del sector de las oleaginosas en la economía del país. La temática de los transgénicos, por supuesto, que es la parte central de la presentación. ¿Qué tenemos hacia adelante? Y un poquito de las perspectivas del sector vinculado con el mercado de las oleaginosas, no dicha por nadie en Bolivia, sino por expertos de la OEA, expertos de la FAO, quienes estudian todos estos aspectos de la dimensión internacional. Así que vamos, Pepe, por favor. Una primera mirada, nuestra participación como sector en el PIB ha ido variando desde el 19%
de contribución que teníamos hace 15, 18 años, a una que ha venido menguando simplemente también porque otros sectores han crecido. Y hacia 2017, 18, 12 estamos con un aporte promedio al PIB nacional del 12%. Adelante. Ahí tenemos un poquito una relación de cómo se ha venido moviendo la economía nacional. Vean ustedes que el sector agropecuario en su momento fue el que más bajó. Me está tapando, a ver, quiero ver un poquito allá. Estas son estimaciones preliminares del decrecimiento de la actividad económica en el país. Y hoy día tuve la suerte de que Jorgito Araníbar me pase una diapositiva de una presentación del ministro de Economía y Finanzas, donde se muestra de que este año, este año, de los únicos sectores que no ha decaído entre comunicaciones, la administración pública, es el sector agropecuario. De tal manera de que estos son datos que reflejan, por supuesto, la situación de los últimos 10, 15 años, más esto que les estoy dando. Pero el sector agropecuario tiene aún la capacidad de seguir creciendo pese en la peor de las pandemias y las crisis económicas, que es la que estamos viviendo ahora. Adelante, Pepe. Esta es una mirada, estos son datos, por supuesto, que ha estructurado la Fundación Milenio en su informe del estado de la economía nacional. Debo anotar eso como fuente bibliográfica. Este cuadro marca un poquito el tema del crecimiento hacia el interior de la actividad agropecuaria. Ahí todos los sectores han crecido, menos la coca. La coca la ponen dentro del sector agropecuario simplemente porque es una actividad de carácter orgánico que se da a partir de la tierra. De lo contrario, no tendría mucho que hacer ahí porque no se desvirtúa tanto los factores de crecimiento como aquellos que se vinculan con su actividad de transformación industrial, en la que, por supuesto, el sector agropecuario no tiene nada que ver. Adelante, vamos. Este es un cuadro que muestra la evolución de los cultivos a nivel nacional desde el año 2014 hasta el presente, con un crecimiento prácticamente estancado de la agricultura a nivel de superficie sembrada. Y lo es también mucho más evidente a nivel de los cultivos industriales, que son los que en este cuadro están marcados con gris. Y por cultivos industriales, recordemos, están la caña de azúcar, el algodón, que prácticamente ya no hay, y fundamentalmente todo el conjunto de las oleaginosas. Pero ha sido un crecimiento relativamente muy pequeño. Podemos hablar casi de un estancamiento en materia de lo que es la ampliación de la frontera agrícola. Adelante. Una mirada a las exportaciones de enero a mayo del año pasado a enero a mayo del año 2020. Esto ya está, por supuesto, tomando en cuenta el impacto de la pandemia. Vean ustedes en la primera línea del cuadro donde habla de soya, ya entre semestre y semestre correspondiente, entre año y año, ya hay una caída de las exportaciones, del valor de las exportaciones de soya, también del volumen, y un decrecimiento pequeño, pero también notable, perceptible del precio de las exportaciones del complejo de oleaginosas. Adelante. Ok, vamos un poquito a la conceptualización muy rapidita de lo que es la soya, de lo que es el complejo de la soya en la esfera nacional.
Desde el punto de vista del PIB, la producción soyera está un poquito por debajo del 3%. Estamos hablando de 41.000 millones de dólares en moneda corriente de PIB boliviano, y estamos hablando de un PIB soyero de aproximadamente 1.000. Entonces hay que verlo en ese contexto. El complejo soyero aporta cerca del 9% del PIB cruceño, y en ese sentido Santa Cruz es pues básicamente casi un tercio del total de la economía nacional. En materia de la superficie cultivada, la soya tiene el 33% de la superficie de siembra del país, de aproximadamente 3.700.000 hectáreas, y tenemos el 49% de la superficie agrícola del departamento. Las exportaciones del complejo soyero han mostrado un crecimiento importante. El año 2005 se exportaban menos de 370 millones de dólares. Ahora estamos exportando cerca de 900 millones. Eso entraña un crecimiento superior al 100%, del 121%. Las exportaciones soyeras son un poco más de un tercio de las exportaciones de Santa Cruz y un 9% de las exportaciones de todo el país. Del conjunto de las exportaciones no tradicionales, que nosotros en Bolivia todavía las seguimos llamando así, porque las tradicionales eran la minería y los hidrocarburos, el complejo soyero aporta 44%, es de lejos el principal sector exportador no tradicional de la economía nacional. Entre el 2005 y el 2019, una medición prácticamente de un cambio porcentual de un punto al otro, la superficie soyera ha crecido un 42%. Si ustedes dividen eso entre el espacio observado, pues es un crecimiento realmente pequeño. Lo que sí aumentó más fue el volumen de producción, tanto por un factor de expansión de la frontera agrícola, pero fundamentalmente también por una mejora relativa de los rendimientos por unidad de superficie. La cadena de las oleaginosas genera más de 100.000 empleos, de los cuales 40.000 son directos y 65.000 indirectos, vinculados con el clúster que prácticamente toca el conjunto de las actividades económicas en el país. Tenemos industria, finanzas, servicios, transporte, importaciones, provisión de insumos, educación, etcétera, etcétera. Yo diría que de los clústeres en Bolivia, el de la soya es el más estructurado y el que en una lógica de visión conjunta opera de manera casi homogénea en función de los intereses de la actividad productiva oleaginosa. Adelante, Pepe. Eso es un poquito una mirada física. Si ustedes dirigen su mirada a un circulito en rojo, allá la imagen no es tan buena, dice Santa Cruz de la Sierra. Ustedes verán que hay dos áreas de producción de soya, el área integrada del norte, que es lo que va hacia Montero, Portachuelo, el área de San Julián, el área de Ascensión de Guarayos, Carretera al Beni, toda la parte central que está ubicada entre el eje carretero de Santa Cruz a Portachuelo y el Río Grande. Ahí está toda la zona de colonización, ahí están las colonias de ciudadanos bolivianos que emigraron a Santa Cruz en los años 50, 60, los colonos. También ahí hay muchas, ahí están las dos colonias japonesas y un buen número de las colonias menonitas.
y la zona de expansión, que es todo lo que va y se extiende desde la zona de Pailón hacia la frontera con el Brasil, es lo que nosotros llamamos las tierras bajas del oeste o la zona de expansión. Entonces, hay una producción ya decadente en la parte sur de la ciudad de Santa Cruz. Ahí había muchas e importantes colonias menonitas, que ahora en la práctica han sido volcadas a campos de producción ganadera, porque los menonitas se comieron la fertilidad de esos suelos. De entrada eran suelos muy pobres que nunca deberían haber sido agrícolas, pero en Bolivia nunca hacemos bien las cosas y por eso es que nos pasa lo que nos pasa y nos pasa ahora. Adelante, Pepe. Ahí tienen ustedes un poquito el cuadro de expansión de la superficie agrícola. Vean ustedes que el año 70 teníamos 800 hectáreas de soya en Santa Cruz. Nadie sabía lo que era la soya. Y en la práctica, el despegue de la frontera agrícola se da en el año 88-89, cuando de manera muy casual, quien les habla formuló el primer plan de expansión de la frontera soyera en Bolivia. Entonces yo soy muy orgulloso de ese evento porque nosotros hicimos una proyección inicial de 5 años como una visión planificada y les confieso que en ninguno de los años que yo pronostiqué el crecimiento fue el que yo dije, pero siempre me quedé abajo. Entonces ahí no estuvo tan malo. Pero en la práctica la producción de soya despega a comienzos de los 90 y por supuesto llegamos al 1.000.000 de hectáreas. Sumada a la producción de invierno tenemos cerca de 1.350.000 hectáreas de soya sembradas en Bolivia y somos el 8º productor exportador del mundo. Adelante, José. Pepe. Solamente este cuadrito para que ustedes contextualicen el tema de las exportaciones no tradicionales y dónde está el complejo de las gelaginosas. Ahí está la joyería de oro, la castaña, café, cacao, azúcar, bebidas, cueros, maderas, algodón, etc. Vamos. Algunos temas de carácter un poquito más de tecnología. Quiero decirles que el 80% de la soya en Santa Cruz ahora está cultivada bajo las prácticas de la siembra directa. Esta práctica implica que en la práctica de campaña a campaña el rastrojo que deja la campaña anterior no se lo recoge. ¿Por qué? Porque eso genera materia orgánica que mejora las capacidades del suelo y obviamente evita muchos de los problemas de pauperación, de pérdida de materia orgánica, ese rastrojo que se queda entre campaña y campaña, mete elementos orgánicos, suelta la tierra, permite a la soya con su capacidad de asimilación de la materia orgánica asimilar mejor el rhizobium, el oxígeno, el nitrógeno y todos los elementos orgánicos que tienen o que al carecer se les pone el rastrojo aporta esos elementos. Entonces, la siembra directa vino y se quedó y no tardará mucho tiempo antes que el 100% esté bajo esta modalidad. Hay una reacción todavía de oposición de pequeños grupos, especialmente a cargo de los menonitas y los pequeños productores que insisten en sembrar de manera convencional, es decir, volando toda la materia orgánica entre siembra y siembra, y por supuesto exacerbando los problemas de deterioro de la calidad del suelo. En el año 2005, el año que se inició de manera irregular la importación de organismos genéticamente modificados, el 79% de la superficie soyera todavía era cultivada con semillas convencionales y alrededor de un 21% ya se lo hacía con semilla orgánica, genéticamente modificada. Para las últimas 3 campañas, prácticamente el 100% de la superficie de soya en Bolivia es sembrada con semillas genéticamente modificadas.
lo que quiere decir que todo el aceite SAO, YOL, todo el aceite que utilizamos a diario en nuestra comida, en nuestras ensaladas, estoy hablando de los aceites de soya, vegetales, de girasol también, en Bolivia son producto de semillas transgénicas. Vamos, Pepe. ¿Qué exportamos de la soya? Y acá es importante decirles que Bolivia es uno de los países del mundo donde tiene el mayor nivel de exportación desde el punto de vista relativo de su producción soyera. Bolivia exporta el 68%, el 65-68% de la producción de soya en derivados, en aceite, en torta de soya que está dirigida al consumo animal. Y el saldo se queda el 26% en harinas solventes, harina integral, semillas y algo de... sí, semillas, eso es. Eso es un poquito lo que les muestro a ustedes qué es lo que Bolivia exporta. Adelante. Ahí está. El 94% de las exportaciones de soya se dirigen a la comunidad andina. Nuestros principales compradores son Colombia, Perú y el Ecuador. Un porcentaje pequeño de alrededor del 6-7% se va a Chile, Brasil, Polonia, Myanmar y algunos otros países europeos. Nuestros puntos de salida para las exportaciones del sector soyero prácticamente están divididos en dos puertos. El volumen de exportación, quiero decir, la mitad sale por la hidrovía y la mitad sale por los puertos chilenos. Esta es una cosa interesante porque esto muestra que por ventajas de carácter logístico, de costo, por una temática elemental en Bolivia, hay menos bloqueos hacia la hidrovía, hay más facilidades para exportación, hay más tranquilidad, hay una carretera expedita. Yo creo que esto va a ir tomando más importancia, por eso el tema de la hidrovía se convierte en un aspecto estratégico para el crecimiento del sector, que lo vamos a notar hacia el final de la presentación. En el mundo se comercializan 340 millones de volúmenes de productos de soya. Obviamente Brasil y Estados Unidos cubren el 70% de esas exportaciones, la Argentina el 11%, y el saldo de los otros países que somos exportadores prácticamente exportamos muy poco. Bolivia exporta el 1% de ese volumen total y por lo tanto nuestra insurgencia en el mundo de las oleaginosas a nivel mundial es pequeña, pero segura y por supuesto puede seguir creciendo. Adelante. Unas cositas para desvirtuar lo que a veces se desconoce de la producción soyera en el país. Fíjense ustedes el cuadro que está a la derecha, perdón, esto está en inglés, hice una breve caracterización del sector para una gente hace pocos meses atrás, y no tuve tiempo de traducir los cuadros, pero prácticamente el cuadro de la derecha dice temporada de siembra de verano, la que comienza ahora en octubre y se cosecha en mayo. Ahí tenemos, ustedes fíjense, 1.023.000 hectáreas de soya sembradas en la campaña de verano que ahora está en curso. Y vean ustedes la división a nivel de lo que es el tamaño de los productores. El 44% de la producción de la superficie está en manos de pequeños productores con menos de 50 hectáreas hacia abajo. Los productores medianos, que son el sector más pequeño, tanto en número de participantes como en superficie cultivada, es apenas el 11%. Y obviamente los productores grandes de 500 hectáreas hacia arriba, y por supuesto las mega empresas, son otro 45%. A nivel del origen de los productores, el 38% son productores bolivianos, tanto cruceños como colonos.
el 31% son menonitas, el 16% son brasileros, el 11% hay salvadoreños, rusos, argentinos y algunas otras nacionalidades, y el 4% está integrado por los colonos japoneses, que son prácticamente con todo rigor ciudadanos bolivianos, pero producen fundamentalmente alrededor de dos colonias importantes, la colonia San Juan y la colonia Okinawa, perdón. Y ahí está en el otro cuadrito, por supuesto, la distribución, los estratos a nivel de lo que es el pequeño productor, mediano y grande en el contexto de la soya. Esto no es la reforma agraria, por si acaso, estos son datos técnicos provenientes de la actividad agropecuaria oleaginosa. Adelante, Pepe. No, para adelante. Vean ustedes, los siguientes cuadros es una distribución de la parte geográfica de la soya. En la temporada de verano se siembran 800.000, 750.000 hectáreas en la zona de expansión y 300.000 hectáreas en la zona integrada del norte. Y la otra es la parte del volumen productivo. Y aquí también hay diferencias. Por supuesto, los pequeños productores tienen los rendimientos más pequeños, los rendimientos intermedios los tienen los productores medios, y los productores grandes son los que tienen los rendimientos más altos, porque también son los que más invierten en tecnología y una diversidad de prácticas que tienen una relevancia directa sobre el tipo de rendimiento. Pero en la práctica estamos hablando de un rendimiento promedio entre 1.8 a 2.10, 13 toneladas por hectárea en todo el ámbito de la actividad soyera. Vamos. Simplemente ese cuadro muestra el tipo de organización que tenemos, los pequeños productores a nivel de granjas individuales, los menonitas con sus colonias, que si alguno de ustedes conoce, las colonias son en la práctica pequeños pueblitos, donde los menonitas viven, se desarrollan, crecen y mueren. Los japoneses, sus dos principales cooperativas. Los productores medianos prácticamente también son haciendas, son unidades individuales, son empresas individuales, y los grandes productores, entre los que tenemos desde el latifundio hasta las grandes empresas de bancos, de industriales nacionales, de brasileros, de argentinos. Adelante, Pepe. Y ahora vamos a ir un poquito a la temática de los transgénicos. No voy a ir con todo el detalle en estos temas, simplemente decirles a modo de comparación de que el 100% de la soya americana, el 100% del maíz, el 100% del algodón americano son sembrados con organismos genéticamente modificados que jamás han sido observados, por lo que a mi juicio pueden ser quizás las dos agencias más importantes del mundo en materia de control, fiscalización y monitoreo de la calidad de los alimentos, las drogas y el medio ambiente. Hablo de la FDA y de la EPA. Ustedes no van a escuchar a partir de esas dos entidades técnicas, no son políticas, que alguna vez se haya reclamado el hecho de que hayan percances o crisis de carácter de salud por el consumo de los organismos genéticamente modificados, que están prácticamente en todo. Jorge me prometió que luego nos iba a mostrar una lista de todos los productos que importamos que son producidos con semillas genéticamente modificadas para que se queden tranquilos. ¿Qué es lo que hace la modificación? ¿Qué es lo que sucede con un organismo modificado genéticamente? Y acá entramos, no voy a entrar en una parte muy de carácter tecnológico porque nos mareamos.
Lo que se hace es, a través de la ingeniería genética, se agarra un trecho del ADN de la planta y se le saca o se le mote o se le pone un gen que haga resistencia a algo. En el caso, por ejemplo, de la primera semilla de soya genéticamente modificada en Bolivia, que es la RR2, ¿qué es lo que hicieron los tecnólogos de Bayer? Le pusieron al ADN de la soya en su capítulo correspondiente un gen que la hace resistente a un insecticida que se llama, a un herbicida que se llama glifosato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el agricultor, riega la planta con el herbicida, con el glifosato, y no la mata a la planta, mata a la hierba que perjudica su crecimiento. Y esto tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones ambientales, tiene implicaciones vinculadas con la salud del ser humano, porque acabamos poniendo menos agroquímicos que en los cultivos convencionales. Ese es prácticamente el ejercicio de la ingeniería biogenética. Europa, que es un importador neto de alimentos balanceados provenientes de los Estados Unidos, no prohíbe que esos sean modificados genéticamente. Lo que sí prohíben es producirlos en sus propios países. Pero bueno, ustedes entenderán la lógica de los europeos, ¿no? Importan alimentos balanceados de Estados Unidos, de Brasil y de Bolivia, con organismos genéticamente modificados, pero allá los prohíben como parte de la industria. No hay reportes de enfermedades neoplásicas por el consumo de productos o subproductos de soya, maíz, con organismos genéticamente modificados. En el caso del algodón, muy poco nos los comemos, todos nos los ponemos encima en ropa. Los desafío a todos ustedes a que me digan que no estén con algo de algodón. Ese es un algodón genéticamente modificado y estoy seguro que nunca les ha dado urticaria por ponerse la camisa que tienen encima. Adelante. Vamos, Pepe. Ok, acá viene lo que les decía. La soya convencional requiere mayor uso de distintos herbicidas. Estos, por supuesto, tienen un impacto en el bolsillo del agricultor y tienen un impacto en el medio ambiente. ¿Ah? Se calcula que en los cultivos convencionales el uso de agroquímicos puede llegar a un 30 o 40% o mayor que cuando se utilizan semillas transgénicas. De tal manera que de aquellos colectivos de la sociedad civil desinformada que hablan de impactos en el medio ambiente, pues están un poquito como que desfasados en el conocimiento y hablan simplemente con un enorme aliento de su hígado. La utilización de la soya transgénica consigue varios beneficios. Se disminuye el uso de agroquímicos, insecticidas y fungicidas. La planta, al verse libre de plagas, logra incrementar su capacidad productiva, aumentando los rendimientos. Y al aumentar la productividad por área, también se incrementan los ingresos para el agricultor. Y algo que es muy importante y que creo todo el mundo va a coincidir, les va a gustar, la propensión a expandir la frontera agrícola disminuye simplemente porque estamos logrando mayores rendimientos por unidad de superficie que de lo contrario siguiésemos haciéndolo con semillas transgénicas. Adelante, Pepe. Todos nuestros países con los que competimos, recuerden, yo les hablé de Brasil, Argentina, Paraguay, ni que se diga Estados Unidos, todos han aprobado una enorme cantidad de eventos transgénicos para sus distintos tipos de cultivos agrícolas. El cuadrito que tienen abajo justamente apunta a eso. Vean ustedes la cantidad de eventos transgénicos aprobados en la Argentina para la soya, el maíz, la papa, la alfalfa, el cártamo y el algodón. 61. Brasil, 33 eventos transgénicos aprobados. Paraguay, 28. Colombia, que es nuestro comprador neto de productos agrícolas y de la soya, me tapó
16 eventos transgénicos. El Uruguay, que es chiquitito en soya, 8. Y Bolivia, campeón, un solo evento. De esto nos estamos quejando. A este cuadro en la presentación 2.0 le vamos a aumentar los 2 eventos transgénicos que ha aprobado el gobierno de la presidenta Áñez y que ahora están en proceso de ser discutidos en el comité científico. El primero que les dije, ¿se acuerdan? Es un transgénico resistente al glifosato y por ende importante para el herbicida que ataca la soya. El segundo evento que se está aprobando o se aprobará es una soya resistente a la sequía. Imagínense una soya que resiste la baja de lluvia. Importantísimo para las condiciones agrológicas donde se desempeña la actividad agropecuaria soyera en Santa Cruz. Una soya resistente a la sequía. Y el otro evento transgénico es una soya resistente a cierto tipo de insectos, que también requieren agroquímicos para ser eliminados. También tienen implicación ambiental y por ende un evento transgénico en soya que requiera menos del tipo de los agroquímicos para matar esos insectos, en este caso es para el maíz, obviamente va a ser importante. Adelante, José. Ya un poquito todo lo que dice acá en este slide, ya yo se los dije. Es fundamental que todos conozcamos que la modernización de un sector agropecuario no solamente viene con el hecho de adoptar buenas prácticas, de hacer siembra directa, de proteger los desmontes con cortinas rompeviento, de hacerlo en los suelos óptimos. Todo esto, que es la parte agronómica, todo esto también requiere biotecnología. Y la biotecnología está ahí para que la humanidad tome el mejor uso de ella. Estamos hablando de los organismos genéticamente modificados. La parte que a mí me preocupa como economista en este caso es, por supuesto, el manejo de los royalties, el manejo de las tasas, de los derechos a los obtentores de materia vegetal, los derechos de propiedad intelectual, que tenemos todos que pagar porque a alguien le costó esta situación, alguien invirtió millones de dólares y Bolivia no puede ser un país paria que se niegue y se resista a cumplir con las normas de la propiedad intelectual, que dicho sea de paso, Bolivia es un país firmante de los acuerdos de protección a los obtentores vegetales. Entonces, este tema de los derechos de los royalties se pueden manejar, se pueden administrar desde la perspectiva del proveedor local de la semilla mejorada, incorporarlo en el precio y de tal manera de que el productor prácticamente sepa, que ya está pagando los costos de la tecnología, que dicho sea de paso, son costos muy relativamente bajos frente a la posibilidad de quedarnos sin producción agrícola. El rezago tecnológico nuestro de casi un cuarto de siglo es vergonzoso. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para modificar esta situación, darle las ventajas a los agricultores que, si bien todos están en Santa Cruz, vienen de todos los confines de la sociedad y del ámbito cultural y regional boliviano. Y obviamente todo lo que hace el sector agropecuario va en beneficio de la economía y la sociedad nacional. De tal manera de que también ahí hay algunas reacciones de organismos, de plataformas colectivas de la sociedad que hasta tienen un tono de carácter regionalista que por supuesto a mí como Camba, como oriundo de estas tierras y como hombre del sector, por supuesto que me preocupan y las rechazo por insulsas. De tal manera que eso es prácticamente lo que un poquito quería decirle a los transgénicos.
Y ya para cerrar muy rápidamente, perdón por el tiempo, vamos, Pepe. ¿Qué necesitamos adelante? Por supuesto, tenemos que aprobar esos eventos transgénicos que ahora están en proceso. Hay colectivos que han planteado algunos han establecido unas demandas de carácter legal. Como decíamos en algún momento al principio de la charla, en el comentario, esto se ha politizado. El que más, el que menos dice no, yo no fui, cuando en la práctica todos fueron. Y en los hechos esto es necesario. Por lo tanto, hay que avanzar. Tenemos que fortalecer los sistemas de tenencia y aseguramiento de los derechos de propiedad sobre la tierra. Hubo mucha corrupción en los pasados 14 años. Sé de colonias menonitas que les han quitado el 95% de sus tierras y ahora se las quieren devolver. Y un poquito antes de octubre, funcionarios del INRA, del gobierno anterior, les estaban pidiendo el 20% de comisión para devolverles la tierra a colonias menonitas que no son gente rica, son productores muy pequeños, a todas luces gente que vive de ese trabajo, y esto es algo que no puede seguir en Bolivia. Obviamente la liberación plena de los mercados de exportación, esto es algo que se ha facilitado ahora, persisten algún tipo de limitaciones, esto tiene que ser libre. No podemos vivir en un país donde pidamos permiso para vender qué y dónde, eso no es admisible. Tenemos que fomentar la agricultura moderna, con uso de tecnologías de la información, con la aplicación de la cuarta revolución industrial, de drones. Tenemos que utilizar los sistemas geoespaciales para monitorear el crecimiento de la agricultura, monitorear los impactos ambientales, ver cómo se están administrando los recursos naturales. Y por supuesto tenemos que mejorar el tema logístico, y en ese sentido el gran proyecto de la Bolivia del Bicentenario hacia adelante tiene que ser la habilitación plena de la hidrovía Paraguay-Uruguay con la construcción de Puerto Bush, que le va a cambiar todo el contexto de la economía, el contexto de la economía nacional. Y creo la última, un poquito, Pepe. Hay algunas visiones. Los productores agropecuarios de Santa Cruz quieren multiplicar por 3 la producción de alimentos, de 15 millones, 16 millones de toneladas ahora a 45. Producir parte de esos 45 para el consumo nacional y el saldo exportarlo. Y por supuesto queremos ampliar la frontera agrícola en 1 millón de hectáreas de las 8 millones de hectáreas que Santa Cruz tiene como factibles para ser colocadas en la producción agropecuaria. Con esto tendríamos poco menos de 4 millones de hectáreas sembradas en Santa Cruz, llegaríamos a 6 o 7 en el país, y no estamos hablando, por supuesto, nada que implique tirarnos toda la Amazonía y desmontar hasta los jardines de las casas en Santa Cruz. No vamos a llegar a ese extremo. Y un poquito la visión de los organismos internacionales referido al mercado de las oleaginosas, Pepe, lo último. La demanda alimentaria seguirá siendo intensa con base al crecimiento de los ingresos de la población. La producción mundial de oleaginosas aumentará casi un 30% hasta dentro de 3 a 4 años, de 390 a casi 500 millones de toneladas métricas. Será más grande el crecimiento de la demanda de la harina oleaginosa y el aceite vegetal. La rentabilidad va a ser mayor en todo el ámbito de las semillas oleaginosas respecto de los otros cereales, que también forman parte del consumo humano, ya sea directo o a través del consumo de los animales. China va a aumentar su importación de semillas oleaginosas casi en el doble, y los precios nominales que
la FAO y el organismo de los países desarrollados han estimado, en este momento, créanme, los precios actuales están en esa banda proyectada. Ahora ustedes me dirán, ¿y la pandemia? La pandemia no hace otra cosa que cambiar hacia arriba estos números de la OSD. Es más, va a haber más necesidad de generar más alimento, va a haber un deterioro, por supuesto, de las canastas básicas y de los ingresos de los productores, que va a generar una incapacidad para comprar todos los alimentos que se requieran. Por lo tanto, un incremento de la oferta tenderá a que los precios bajen y se hagan más accesibles a la humanidad. Y yo les digo, y esto por el fuerte convencimiento que tengo del sector, puede suceder de todo menos que dejemos de comer, y en ese sentido la agricultura boliviana es un norte, es una esperanza, es una actividad que proyecta a Bolivia hacia un crecimiento con más certitud hacia adelante. Esto es lo que quería más o menos comentarles, queridos amigos, y por supuesto atentos a sus preguntas.